Queridos hermanos, yo estoy aquí para contarle parte de mi vida, o sí, digamos que parte de mi vida o toda mi vida, referente a las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida, desde el momento que vine a este mundo hasta este momento que estoy aquí. Eh, Quisiera leerle unos versículos de la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. La palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oramos. Padre grande, bendito Dios, Señor, Cristo de la gloria, Señor, maravilloso eres tú, poderoso y misericordioso, Señor. Te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad de permite, Señor, de poder, Señor, dar este testimonio acerca de todo lo que tú has venido a hacer, haciendo en mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor, y que este testimonio sea de bendición para cada uno de nosotros, aún para mí mismo, Señor. Sea edificante, Señor, porque necesitamos, Señor, te necesitamos cada día, Señor. Toma el control de mí, toma el control de mi mente, de mi corazón, de las palabras, de mi lengua, Señor, y que todo esto sea conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, y que esto pueda ser un testimonio de bendición para cada uno de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Puede sentarse, hermano. Queridos hermanos, esta mañana cuando el pastor me dijo que tenía testimonio, a mí las rodillas me temblaron, porque no es lo mismo hablar del Señor Jesucristo, de Dios, de todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas, hablarlo compartirlo con un hermano, con una persona normal, que ya cuando uno se para aquí digamos que hay compromiso. Y todo lo que uno habla queda registrado, como también queda registrado ahí, pero bueno, este lugar es santo. Y bueno, el Señor, desde el momento en que yo vine a esta tierra, a este mundo que nací, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, en mi familia. Cuando digo mi familia, no digo la familia que el Señor me ha regalado ahora, sino mi madre, mis hermanos y aún mis familiares que tengo allá en Cuba. Yo nací en un, como se dice, un cuartier, se dice aquí, un barrio pobre allá en Cuba. Y mi mamá siempre, desde pequeña, siempre estuvo en los caminos de Dios, con mi difunta abuela que ya no está. Entonces ella era evangélica, mi abuela, y ella condució a toda la casa, porque eran 10 hermanos, 7 hembras y 3 varones, a los caminos de Dios. Y así que condujo a mi madre también. En ese periodo mi mamá conoció a mi papá. Mi papá era, digamos que podría decirle así, un infiltrado que se infiltró en la iglesia. Él estuvo alrededor de 2 años y algo detrás de mi mamá, consagrándose, dando testimonio. Todas las cosas que hace una persona cuando viene a los caminos de Dios. Y mi mamá se casó con él más adelante, tuvieron su noviazgo, hasta que se casaron. Cuando ellos se casaron, el mismo día de la boda, en plena luna de miel, mi papá le dijo que hasta ahí llegó la iglesia, hasta ahí llegó todo, porque él era militante comunista del Partido Comunista en Cuba. Y eso fue muy fuerte para mi madre, porque la palabra dice que debemos someternos a nuestros esposos, pero bueno, cuando esas cosas suceden, también quizás porque en la iglesia donde se congregaba mi mamá no existía tanta... Era una iglesia de sana doctrina, pero no existía lo que yo he podido apreciar, comprobar, entender y sentir aquí en esta obra. Y bueno, mi mamá con el tiempo se apartó de los caminos de Dios, solo llevó a ella a apartarse de los caminos.
Ya en ese tiempo nací yo, nacimos nosotros porque somos tres hermanos, yo soy el más chiquito. Y bueno, a mí mi madre siempre me hablaba de Dios, de las cosas que Dios hizo en su vida, de las cosas que Dios hacía. Y yo no es que me interesaba, pero como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso fue creando en mí cierta fe, digamos que fe común, no esa fe que el Señor pone en cada uno de nosotros y con las experiencias que tenemos se va desarrollando. Pero ya a la edad de, yo tenía 10 años, a mí lo que siempre me gustó fue la música. Desde chiquito cantaba y tocaba y era una cosa, un don que Dios había puesto en mi vida y a mí me gustaba. Entonces mi papá me llevó a la escuela de música. En Cuba las instituciones no son como aquí, que tú vas porque eres hijo del otro y ya entraste. Ahí si no tienes talento no puedes entrar. Si tú no, así mismo como si es el hijo del primer ministro, le dicen papá, es mejor que lleve a su hijo al fútbol o lleve a la agricultura porque no tiene condiciones para eso, así mismo lo despiden de la escuela. Y a mí me gustaba la música, pero yo lo veía bastante difícil porque no es lo mismo estudiar en una escuela de música que tú hacerlo por tu propia cuenta. Pero bueno, gracias al Señor hice las pruebas de actitudes musicales y pude entrar ahí. Pero a mí lo que verdaderamente me gustaba era las artes plásticas, no me gustaba la música, me gustaba, pero cantar, no es que no era tanto la afición mía como con la pintura, el diseño. Pero bueno, mi papá quería que yo fuera músico. Bueno, si a ti te gusta que yo sea músico, bueno, vamos a ser músico. Y ya me metí ahí, así empecé en la música en la escuela. Entonces yo empecé a estudiar, empecé a comprender un poco lo que es la teoría, la práctica. Lo que más me gustaba era la batería. La percusión ni me pasaba por la cabeza, pero cuando empecé a desarrollarme en la escuela me dirigí más y mi inclinación hoy como hoy es más a la percusión que a la batería. Y bueno, así empecé. Ya cuando llevaba 6 meses muere mi papá. Mi papá era asmático y a él le dan unas crisis de asma muy fuertes. Y un día él se levanta por la mañana y sale con mi mamá porque él era un chofer autista que cuidaba un autobús, como decir, de aquí a Nápoles. Y un día por la mañana él sale con mi madre y le dice, cuida mucho al niño que soy yo y a José Raúl, que es el mayor. Y dice mi mamá, y a Joel no, que es el del medio. Dice, no, Joel no, porque él tiene bastante picardía y él se sabe defender solo. Pero dícele mi mamá, ¿por qué tú me dices eso? No, porque yo tengo que dar un viaje muy largo que yo no sé si regrese. Eso a mi mamá la conmovió grandemente, pero bueno, mi papá era un alcohólico. Él le gustaba muchísimo el alcoholismo y estaba metido en el alcoholismo. Y bueno, él salió a dar su vuelta, regresó, o sea, a hacer el viaje con el auto. Cuando regresa le viene un ataque de asma, se da un poco de aerosol y continúa, pero él siempre tenía una botella de ron en el autobús. Se da unos tragos y bueno, a la media hora le vino de nuevo y lo llevaron corriendo para el hospital y ya, así mismo murió. Eso fue un martes. A mí no se me ha olvidado nunca esa fecha. Yo tenía la edad de 10 años, ya iba para 11 años, cuando la noticia llegó a mi casa, que yo fue bastante alarmante, bastante duro para mí. Mi mamá me hablaba y me decía que no te preocupes, que eso es normal en la vida, todos tenemos que morir un día porque Dios lo ha decidido así. Bueno, fue un momento bastante duro. A partir de ahí, mi mamá, ya después que pasó toda la situación, mi mamá empezó a congregarse nuevamente, volvió a los caminos de Dios. Y yo desde pequeño vi grandes cosas, grandísimas cosas que serían tantas que no alcanzaría el tiempo para contarles las cosas que el Señor hizo en mi familia, en mi vida, en mi mamá. Mi mamá nos llevaba desde chiquito, imagínate, éramos tres niños varones. El más grande tenía 15 años, que era José Raúl, y yo el más pequeño tenía 11 años. Y mi mamá nos llevaba a las convenciones en La Habana. Y mi abuela le decía, mi mamá le decía, pero no tenemos los pasajes, ¿cómo hacemos? Le decía, no te preocupes, que por fe nosotros nos vamos a ir para la convención. Y ellos se iban para la terminal de auto, ahí se ponían a orar ahí. Y hermano, increíblemente, así mismo venía una persona con 5 pasajes y le decía, mire, yo me anoté en la lista de espera, no voy. Esas cosas yo las viví.
Y yo decía, verdaderamente lo que mi mamá me dice es verdadero. Es verdad que Dios existe. Yo pensé que era un juego, pero no. Es una cosa, no es una cosa real, tan real como ese ventilador que está ahí encendido. Y a mí me impactaba eso. Y yo decía, es una cosa bastante fuerte. Y nosotros, entre nosotros tres hablando. Y yo decía, viste. Lo que dice mamá es verdad. Y bueno, nosotros íbamos para la convención. Yo no entendía nada porque no es una cosa, pero sí escuchaba a los predicadores, las prédicas. Y algunas cosas quedaron registradas en mi mente, como mis hermanos también. Pero bueno, sabemos cómo es cuando se vive fuera de los caminos de Dios y cuando no hay esa palabra confirmada, fuerte así, que hace que las personas, que las almas se conviertan de todo corazón. Y así fue mi infancia, mi adolescencia, hasta que más adelante entré en el otro nivel, digamos, porque hay un nivel, el nivel elemental, después el nivel medio superior que se va a estudiar a la otra provincia, en la capital, y así seguí. Pero mi mamá siempre me decía, cuando tú tengas problemas en un examen, pídele a Dios. Cuando tú tengas un problema difícil, pídele a Dios. Y uno de los problemas que yo nunca olvidaré, o nunca he olvidado, que yo siempre tenía miedo de dormir por las noches. Porque era una escuela interna que tú entrabas el domingo y salías cada 15 días el viernes y después regresabas el domingo y era así. Yo tenía siempre miedo de dormir por las noches y mi mamá me dijo un versículo de la Biblia que decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace dormir tranquilo. Y mi madre siempre me decía, cuando tú tengas eso, pídele a Dios. Y yo dormía con una tranquilidad, estaba en las nubes. Había que despertarme había que quedarme para que me despertara. Y yo ahí también podía ver que eso eran cosas que a mí sinceramente me impresionaban tanto. Y se las contaba a las amistades de la escuela, pero muchos no me hacían ni caso. Y bueno, y así continuó toda mi infancia hasta que ya llegó el momento de graduarme de la escuela. Y comencé con la música, como se dice, allá a la carrera, a empezar a desarrollar la carrera, lo que es la práctica. Y vi tantas cosas grandes que Dios hacía, que Dios se manifestaba, que yo le pedía por un problema que tenía. Y Dios me lo respondía y me lo resolvía así, tan de fácil, así que era verdaderamente impresionante, aún yo no estando en los caminos de Dios, porque nunca lo entendía algunas cosas, pero no me convertí. Quizás estaba convencido, pero no convertido. Y quizás no, estaba convencido de algunas cosas, pero no convertido. Y bueno, ahí mi vida cogió otra dirección. La fama da dinero y el dinero da poder y el poder corrompe. Empecé a perderme en el alcoholismo, mis hermanos también. Entró en mi vida lo que se dice el orgullo, la altivez, la prepotencia. Yo pensaba que todo lo podía. Yo regresaba un jueves de Europa y el sábado estaba saliendo para México con el trabajo, con las orquestas con las que trabajaba, y en mí había un orgullo tan grande y estaba tan perdido, y me pude dar cuenta que estaba tan perdido el día que entré por esa puerta, porque yo pensaba que la vida era así. Tú quieres esto, vas y lo compras y ya. Tú quieres vas y compras el billete y ya. Y era así, era botando dinero. A mi madre siempre la ayudé en la parte económica, pero yo vivía separado de ella porque vivía en la capital por el trabajo que tenía, y empezaron a pasar cosas duras en mi vida. Cosas tristes, cosas que solo Dios lo sabe. Con tanto dinero que tenía me sentía triste, pero triste, una tristeza que consumía mi corazón. El único consuelo lo encontraba en una botella, en las bebidas alcohólicas. Y le doy gracias a Dios que nunca llegué a la droga. Pero se los puedo decir así por lo claro, aún para las vidas ateas que viven en el mundo, que se piensan que todo lo pueden, no es así. Ellos son más infelices que los propios pobres. Porque yo no tenía paz. ¿De cuántas veces el Señor no me libró de la muerte? ¿Cuántas veces no venía embriagado caminando y un carro, el Señor me libró de un auto, de todo? En mi casa, donde yo vivía en La Habana, tenía la Biblia. Mi mamá me decía que leyera la Biblia. Pero yo estaba tan perdido, tan poseído, que
no podía, no tenía ni fuerza, aparte que no entendía nada, no tenía el entendimiento, ya me había metido adentro de ese mundo tan sucio, tan mezquino. Son las cosas que el diablo, que el Señor lo reprenda, hace con las vidas, que le va haciendo ver que todo es bien, que el dinero todo lo puede, que con eso tenemos todo, tenemos paz, y no es así, hermano, no es así, porque yo lo comprobé. Yo le doy gracias al Señor porque el Señor ahora me hace ver. Yo tenía infinidades de ropa. Hoy tengo que estar juntando 2 pesitos, 3 euritos para comprarme un par de zapatos. Y le doy gracias al Señor también por eso, porque me ha enseñado a ser humilde. Yo venía aquí a Europa, iba a la feria, como se dicen aquí, los mercados, y compraba los maletines de ropa y me los llevaba para Cuba y los vendía y sacaba dinero y así traía de Cuba tabaco, vendía tabaco aquí, ya era más negociante que músico. Ya había dicho, sí, es cierto, es la verdad, es duro, pero es la realidad. Y así estaba completamente perdida en la orquesta. Todos los músicos bebían, el director también, nos hacían ver que eso era normal, como mi papá desde chiquito y mis tíos le decían a mis hermanos que bebieran, un traguito no hacía mal. Y eso es lo mismo que pasa hoy con las vidas, que enseñamos a nuestros hijos. Nosotros no, porque gracias a Dios ya hemos sido limpios por la sangre de Cristo y esas cosas las hemos dejado, pero en el mundo enseñamos que es normal que se beba con una botella de vino. Y cuando tienen 18 y 20 años entran en el alcoholismo, estamos viéndonos locos, pero hemos sido nosotros quienes lo hemos enseñado. Y las instituciones no pueden educar a nuestros hijos, somos nosotros. Y eso me lo ha hecho enseñar, eso me lo ha hecho ver la palabra. El Señor me ha hecho entender tantas cosas maravillosas que, le digo, son tantas cosas lindas. En ese tiempo que mi vida yo me sentía tan solo, tan triste, sentía que mi vida no tenía sentido. Muchas veces lo pensé, no lo hice, pero lo pensé hasta en quitarme la vida. Estuve cerca de tantas cosas hasta que un día, viajando por ahí, conocí a mi amada esposa en el mundo. Yo tenía la necesidad urgente de tener un hogar. Yo veía a mis primos, que bueno, perdidos ellos también, pero lo veía con sus hijos. Yo me decía, ¿cuándo yo tendré un hogar? ¿Cuándo tendré una familia? Pero también había una voz por dentro, que el Señor lo reprenda, que me decía, tú no tienes sentido, tú nunca vas a tener una familia, tú eres un cabeza loca, con esa vida que tú llevas, ¿dónde tú vas a llegar? Tu vida no tiene sentido. Entonces eso me venía una tristeza por dentro que me consumía completamente. Y decía, es verdad, es cierto, mi vida va bien así, y bueno, que se haga lo que Dios quiera. Así mismo en mi ignorancia decía así. Y dentro del mundo de la música vi tantas cosas feas y le doy gracias al Señor que me enseñó a poder distinguir lo bueno de lo malo. Ahora me doy cuenta, en aquel tiempo no. Cuando yo conocí a mi esposa yo siempre lo he dicho y lo diré, que Dios la puso en mi camino. Aún en el mundo, pero Dios la puso en mi camino. Me recuerdo que una de las cosas que yo le decía, que nosotros nos íbamos a casar y siempre íbamos a tener muchos hijos. Eso siempre se lo decía. Bueno, ahí están. Ha sido, y le pido a Dios que siga haciendo un romance lindísimo. Un romance lindo, que la amaba, la respetaba, la respeto. Aún siendo yo un inconverso y un mundano, pero siempre trataba de respetarla a ella, de no faltarle respeto, de serle fiel en todo. La fama, muchas veces cuando uno terminaba un concierto venían a firmar un autógrafo aquí, firmar un autógrafo. No, yo todo eso iba, cuando estaba aquí en Europa, cuando estaba en Italia, iba cuando estaba ella. Aquí mismo cerca de aquí hay un restaurante que se llama el Tocororo, donde yo cuántos conciertos no hice ahí. Está a cruzar la vía ahí ¿y quién me lo iba a decir a mí que yo ahora iba a estar aquí, cerca del Tocororo? Pero sirviendo al Señor. Y esas son las cosas que Dios hace con uno, que uno no se las explica. Solo se las puede explicar cuando pase el tiempo. Dios es nuestro mejor amigo, pero el tiempo juega un papel importantísimo en nuestro desarrollo, tanto espiritual como aún a las personas que viven en el mundo. Para entender las cosas es necesario que pase el tiempo. La primera vez que vine a Italia toqué en un lugar por allá por Champino. Yo miraba y decía, qué feo Italia. Y con este frío, ¿no? Yo no soporto este país.
Yo lo veía todo feo, todo desolado. Decía, no, que va, esto es feísimo, América es otra cosa. Y ahí mismo, hermano, a 100 metros ahí, vivía Chincha. Eso fue en el año 99. Por eso que yo digo que Dios la puso en mi camino. Después, más adelante, bueno, ya yo sentía que yo no podía, que nuestra relación no podía continuar así. Yo de aquí, ella de allá. Cada vez que venía aquí era mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha tristeza. Cuando me tenía que regresar, todos los músicos locos por irse a ver a su familia, yo nunca me quería ir. Hasta que decidimos casarnos con la idea de que ella se fuera a vivir a Cuba. Ella quería hacer negocio con el Estado cubano, pero era bastante difícil, bastante duro en aquel país por los desajustes sociales y por la política que impera en aquella nación. Era bastante duro y es bastante difícil para un extranjero vivir ahí en Cuba. Pero ese era el plan que nosotros teníamos. Y fue bastante difícil. Yo no me quería ir de Cuba. Ella me dijo, bueno, si las cosas son así, ¿qué hacemos? Y si las cosas son así, yo termino con la música y me voy echando de Cuba. Me voy para allá, me voy para Italia. Y se me dijo, pero ¿cómo tú vas a dejar tu trabajo? Y yo, bueno, tengo que decidir entre nuestro amor, nuestra felicidad o mi trabajo. Aparte que lo puedo seguir haciendo allá. Y bueno, así fue. Nos casamos. Fue un momento duro, una decisión difícil que la pensé muchísimo para hacerla. Porque yo estaba seguro, pero a la vez siempre tenía esa voz por dentro que me decía, pero vas a dejar esto, vas a dejar lo otro, ahí no vas a poder viajar, ahí no vas a poder hacer nada. Y yo dije, bueno, sea la voluntad de Dios, yo me voy y basta. Y así empecé a arreglar todos los papeles, se me empezaron a abrir puertas. Cuando llegué a la embajada a hacer la entrevista, el embajador de Italia en Cuba me dijo, no, a ti te damos la visa automáticamente, tú no tienes ningún problema. Tú vas a salir de este país sin problema. Así mismo me dieron el permiso de salida. Y entonces me recuerdo que mi mamá me decía, niño, pídele a Dios, busca de Dios, que Dios te va a abrir las puertas. Y así mismo yo salí por esa puerta de Cuba como tomarme un vaso de agua. Que salir de Cuba aquello es un caimán. Cuba es un caimán. Y caimán cuando cierra la boca para que abra la boca para salir de ahí es difícil, difícil. Y yo salí así de fácil cuando llegué y era un plan de Dios que había ahí en medio de eso. Sin yo darme cuenta. Sin yo darme cuenta, yo no me daba cuenta de nada. Yo solo quería estar al lado de mi esposa. Bueno, vine para acá. Empecé ¿cómo se dice? A luchar con la música, a tratar de ir adelante con la música. Pero por más que lo intentaba, más difícil me era. Por más que yo me sacrificaba, más difícil que me era. Yo llegué a estudiar hasta 8 horas diarias. Y hoy el Señor me ha hecho ver, si nosotros le dedicáramos 8 horas diarias leyendo la Biblia y orando, sería una cosa, vaya. O sea, yo hoy me pongo a pensar, a reflexionar en cuánto tiempo que yo perdí. Hasta yo mismo me digo, si yo lo hubiese conocido cuando mi mamá me lo decía, cuando tenía 10, 11, 12 años. Pero bueno, es en el tiempo de Dios, no es cuando, las cosas son cuando Dios quiere, no es cuando uno quiere. Y bueno, un día ya estando aquí en Roma, en mí demasiado orgullo, demasiada prepotencia que había dentro de mí. Yo decía, yo no tengo por qué trabajar de otra cosa. Si yo estudié música, ¿por qué yo tengo que hacer otra cosa? Eso es una cosa que no cabía dentro de mí. Le doy gracias al Señor que el Señor me ha hecho entender de que nosotros como hombres de Dios debemos estar preparados para toda buena obra, para lo que haya que hacer. Y antes de dar ese paso, mi suegro me dijo, mira, allá en la Inviterbo, en la Castaña, si quieres puedes ir a Canepina, que allí no pagan mal y bueno, en 15 días te puedes buscar 600, 700 euros, hasta 800. Y dije, vamos para allá. Estamos pasando por una situación bastante difícil. Y dije, bueno, me voy para allá, para Canepina, cariño, 15 días y ya. Cuando regrese tengo 800 euros y seguimos para adelante. Y así fue, y así mismo fue. Y yo me fui para allá. Yo salía a trabajar a las 5 de la mañana, llegaba a las 2 de la tarde a casa de mi suegro con un cansancio que parecía que me habían pasado, yo no sé, parecía que me habían caído a golpe, un cansancio durísimo, no estaba habituado a ese trabajo. Y un día buscando en televisión, estaba buscando un canal en español porque sinceramente ya estaba aburrido ya de la Michi, Chao, Ragazzi. Y yo voy a buscar un canal y quiero escuchar la lengua española. Y me encuentro con Betel Televisión. Ese día fue algo
más que maravilloso, no hay palabra con que explicarlo. Lo que me estaba diciendo el Señor a través de su siervo. Yo sentía que aquellas palabras atravesaban mi corazón. Me estaba diciendo la verdad de todo lo que yo había hecho en mi vida. Me estaba diciendo hasta el número de zapatos mío. Me lo estaba diciendo todo, 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 todo. Y yo, algo que no me explicaba, era fuerte. Y lo repito y lo seguiré diciendo, era fuerte, pero me gustaba. Era algo que a mí yo decía, esto es algo esto es de Dios, esto viene de parte de Dios, porque mi mamá me dijo en Cuba que buscara a Dios. Siempre me enviaba correo, busca de Dios. Siempre estaba buscando de Dios. Y ahora busco un canal y me están hablando de Dios. Sí, porque como seres humanos Dios nos ha dado el entendimiento también. Aún no siendo cristianos, nos diferenciamos los animales porque somos seres racionales, que razonamos. Los animales son irracionales porque no... Y eso a mí me quebrantó. Yo caí de rodillas llorando, pidiendo perdón por tantas cosas que yo no entendía. Y ese día yo sentí que algo salía de mi vida, me sentía mejor. Al día siguiente me voy para el trabajo, regreso, busco de nuevo el canal, me sale un programa que se llamaba Respuesta Pastoral. Pero mi suegro, que en parte entiende el español, él entendía y decía, ¿tú no te aburres de ver eso? Me lo decía en italiano. Yo le decía, guarda, lo que está diciendo está hablando de Dios, no, es una cosa vera. Y Luis él me decía, ¿qué Dios, ni Dios? Cambia ese canal, pon otro canal. Bueno, después lo volví a poner, aún me levantaba por la noche y lo volví a poner ahí. En los 15 días estuve arriba de él ahí. Y bueno, cuando regresé para Roma se lo dije a mi esposa. Yo no tenía el decoder digital terrestre, no tenía el decoder satelital, que es con el que se ve Betel. Y empezamos a verlo por internet. Cuando empecé a ver Betel Televisión, a Cinzia le resultaba bastante duro, como a mí también, pero a ella. Y yo le decía que bueno, vamos a seguirlo viendo, vamos a ver qué sucede. Esto es algo de Dios, pero le doy gracias al Señor porque el Señor hizo una obra grandísima en mi esposa, que la hizo, la metió en cintura, como se dice. Empezó a tratar con ella, conmigo también. Yo en ese tiempo era todavía esclavo del alcoholismo. Yo me tomaba hasta las cajas de vino, me las bebía. Y yo me arrodillaba y le pedía al Señor, quita este vicio de mi vida, quítalo, yo no quiero seguir con esto. Porque eso es lo que le pasa a las personas en el mundo, que no quieren seguir con la droga, pero son cautivos de ellos. No quieren seguir, pero son esclavos. No saben el por qué. Y esos son los principados que atan a las vidas a esa corrupción. Le doy gracias al Señor porque ya en ese tiempo me había sacado la patente de huida y cuántas veces no conducía embriago y el Señor me libró la vida. Cuántas veces, hermano, yo no estuviera ahora aquí. Yo digo que soy el resultado de las oraciones de mi mamá y de lo que el Señor desde chiquito ya venía sembrando, como dice esta palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y a mí eso yo vi que yo pude dejar el alcoholismo sin tener que ir a una consulta, sin tener que ingresar de un día para otro. Eso fue así, hermano. Eso fue así tan fácil. Y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar, mi hogar empezó a cambiar, mi familia empezó a cambiar. Ya en ese tiempo Raúl tenía 6, 7 meses o menos. Y cuando entró ese canal a mi casa, ahí todo cambió. Todas las cosas cambiaron, mi familia, mi matrimonio, todo. Más adelante después viene mi suegro y me regaló el decoder porque él iba a comprarse el otro decoder y me regaló el decoder. Enseguida instalé y busqué un antenista y instalamos aquello y enseguida empezamos a ver Betel Televisión en la casa. Y hasta el día de hoy no se ve otro canal en la casa que no sea Betel Televisión. Excepto Canal 5, las noticias, porque ahora que voy conociendo un poco la palabra, siempre comparo lo que dice aquí con lo que está sucediendo. Y es confirmado, es real, es más que real. Es algo que es palabra de Dios. Y yo ahí en ese tiempo buscamos una iglesia evangélica, pusimos en internet, iglesias evangélicas en internet y buscamos una iglesia de las asambleas de Dios, empezamos a congregarnos ahí. Empezamos a ir, pero vuelvo y repito, para el que tenga Betel Televisión en su casa y esté congregando en una iglesia que no es del Movimiento Misionero Mundial, es bastante fuerte. Porque es una parada bastante alta. Es más que una sana doctrina. Entonces, yo iba a la iglesia
al templo, regresaba, pero en parte regresaba igual. Yo sentía, cuando yo veía a Betel, yo sentía otra cosa. Pero yo pensé que eso no existía aquí en Europa, que eso solamente allá en Perú. Entonces el plan de Chinzy y yo era irnos para Perú. Bueno, cariño, nos vamos para Perú. Y empezamos a hacer planes nosotros, a hablar, mira, podemos hacer esto, vendemos la máquina, vendo todos los instrumentos y nos vamos para Perú y ya. Y así ya lo teníamos, ya faltaba poco, digo un mes, ya nosotros ya lo teníamos todo tramado y nos vamos para Perú porque ahí en Perú hay esas iglesias, aquí no las hay. Ya nosotros estábamos, aún estando yo en el mundo, mitad mundo y mitad, pero ya tenía, el Señor me iba conduciendo ahí a... Y bueno, también eso fue una cosa grande que el Señor hizo, porque un día también estábamos haciendo planes de sacar a mi madre de Cuba para que viniera aquí, estuviera un tiempo con nosotros. Ella no conocía a Yuneisi, ella siempre quiso tener una nipote fémina, y bueno, Yuneisi es la primera, porque los demás son varones. Y el Señor sacó a mi mamá igual así facilito. Todo fue algo... y entiendo que fue un plan de Dios, porque cuando mi mamá llegó aquí empezó a congregar con nosotros en las asambleas de Dios. Primero no entendía nada, porque era en italiano. Y segundo, ella me decía, niño, yo prefiero quedarme a ver este canal en la casa que ir a la iglesia. Y yo decía, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cariño, vamos a buscarle una iglesia a mi mamá en español. Buscamos una iglesia en español por internet y nos salió esta iglesia. Y yo, mami, mira una iglesia, Movimiento Misionero Mundial en Roma. Yo pensé que eso no existía aquí en Europa, no en Italia. Pedí demasiado en Italia, mucho menos en Roma. Automáticamente cogí el teléfono, llamé. Bueno, cuando yo entré por esa puerta, que yo vi con la libertad con la que se oraba aquí, porque en la iglesia donde yo estaba nosotros orábamos sentados. Y cuando más embullado tú estabas, emocionado estabas, ya, amén. Y yo decía, sí, 5 minutos nada más, 3, 4. Ahí en Betel oran 20, 30 minutos cuando los cultos en vivo que ponen por la madrugada en Evangelio con Poder. Y yo escuchaba al pastor Rodolfo González que decía, pastores que solamente oran 5 minutos. Y yo decía, lo mismo que está pasando, no, cállate la boca, no te estés metiendo en eso, que a lo mejor tú... Y pastores que ni ayunan, y congregaciones muertas que ni se arrodillan para orar. Y yo decía, mami, ¿viste? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Yo decía, no, cállate la boca, no te metas. Sí, porque yo no sabía si yo estaba haciendo lo correcto o lo incorrecto. Yo decía, mejor me callo. Ese es el pastor, él está hablando. Bueno, es un problema de él. Pero yo decía, no. Tantas miradas no pueden estar equivocadas. Cuando vine aquí que yo vi la libertad, ese día estaba dirigiendo el hermano Edison, porque la casa, la iglesia estaba para la convención en Génova el año pasado. Y yo vi que yo podía pasar al altar y estar ahí sin problema, de que amén, de que estar preocupado, apúrate, dilo todo rápido porque ya se va a acabar esto. Y yo empecé a sentir algo diferente en todos los sentidos, en todas las áreas. Empecé a ver cómo el Señor me hablaba. Empecé a saber y entender que era el Señor que me estaba hablando, porque ni eso lo sabía. Empecé a entender qué cosa era el Espíritu Santo, porque tampoco entendía de eso. Empecé a entender tantas cosas que el Señor empezaba a hacer en mi vida, a sacar, a quitar cosas de mí. Empezaba a entender por qué yo no encontraba trabajo con la música, por más que me forzaba. Y ya justamente en ese tiempo se me abrían puertas, porque con la música sí se me abrían puertas, pero no era lo que yo quería. Yo no quería tocar música reggaetón, ni salsa, ni nada de eso. El reggaetón es música mediocre, hablando claro. Aún los músicos esa música la detestamos. Es una corriente que está y los músicos lo hacen porque da dinero, pero no porque nos interesa. A mí eso siempre lo detesté. El rock, todo ese tipo de música son músicas no solo mediocres, sino no solo mundanas, y son músicos mediocres. La música es una sola. Es un lenguaje universal, es un don que Dios nos da a nosotros. La música celestial es la única música que existe. La música clásica, que es una música bellísima también. Ya esos patrones que se han creado son cosas que son para ambientar al mundo, pero no es música, realmente no es música. Cuando vamos a las raíces no es música.
Y bueno, uno la hace económicamente porque uno lo necesita, pero no era lo que yo quería hacerle. Entonces aquí yo iba en contra de todos los músicos aquí en Italia, en Roma. Decían, pero ¿quién tú te piensas que tú eres? Si tú quieres vivir de la música, tienes que hacer esto. Yo decía, pero ¿por qué si yo estudié una pila de años, por qué tengo que hacer esta música? Entonces a mí me chocaba. Bueno, cuando yo escuchaba las adoraciones y las alabanzas, a mí los ojos se me iban para allá arriba porque es duro el sentir de un músico como músico. Cuando eso te toca el corazón, tú lo sientes, y cuando proviene de Dios mucho más. Entonces yo decía, a lo mejor es que Señor lo que quiere es que yo haga música para Él. Pero decía, ¿y el trabajo? Ahí automáticamente ya el enemigo, que el Señor lo reprenda, venía ahí. Y bueno, cuando empezaron los estudios del Apocalipsis, aquello empezó a hablarme más claro. Ya ahí el Señor, ya yo sin darme cuenta, ya estaba tomando el control de mi vida sin yo darme cuenta. Y yo decía, esto es fuerte. Ya yo decía, ya esto no me está gustando. Porque escuchaba lo de la gran tribulación, escuchaba la palabra, y tú que estás en dos mundos, y tú que cuando terminas aquí te vas para allá afuera, para las discotecas. Y yo decía, ese soy yo. Yo bajaba la cabeza. Sí, hermano, sí, la primera, para la gloria de Dios lo digo, la primera vigilia que yo vine, yo no sabía lo que era una vigilia. Yo terminé de hacer un concierto y salí corriendo para la vigilia. La máquina la tenía ahí en el instrumento. Lo dejé en la casa y vine para acá. Llegué tarde ya como a la 1 y algo. Decía, apúrate que la vigilia con esa sed, con esa inquietud de ver qué cosa era una vigilia. Ya cuando eran las 3 de la mañana los ojos se me cerraban. Decía, no puedo más. No puedo más, no puedo. Entonces me despertaba, decía, no, estás haciendo papelazo aquí, los hermanos te están viendo. Despierta los ojos, abre los ojos, pero no podía. Y decía, esto es fuerte, esto no es cualquier cosa. Le pedí al Señor que me ayudara. Después vino un ayuno igual. Cuando eran las 12 del día no podía, tenía una picazón en la barriga grandísima, en el estómago. Decía, no puedo. Y decía, ¿cómo ellos pueden? Yo no puedo hacer un ayuno así, de esa forma, de un día sin comer. Y a mí me costaba, fueron tantas cosas que me costaban. Yo escuchaba que el pastor Rodolfo, el pastor Macías, el pastor Gustavo Martínez lo decía, todo. Pero no es lo mismo escucharlo que hacerlo. Y yo decía, ¿cómo yo logro hacer un ayuno así? Y ahí el Señor empezó a ayudarme, empezó a tratar con mi vida en esas áreas también. Cuando empezaron los estudios del Apocalipsis, ya eso fue ya como se dice, el tope. Cuando empecé a entender qué cosa era la gran tribulación. Yo decía, ¿cómo yo hago? Porque yo me voy a quedar aquí si sigo así tocando música para el mundo. A veces venía en la máquina corriendo para la casa y llegaba a ver si los niños estaban ahí. Si los niños estaban durmiendo con Chincha con ella, yo estaba preocupado. Los niños se fueron con Jesucristo, me quedé. ¿Te quedaste? Y así yo tenía un miedo por dentro cuando veía a Chincha y a los niños, menos mal. Después cuando escuchaba la predicación de nuevo del Apocalipsis el próximo domingo, yo me sentaba ahí o aquí, pero mirando así, o con la cabeza agacha así. Y yo hablé con mi esposa y le dije, yo no puedo seguir así. Yo tengo que decidir, yo tengo que terminar con esto ya. Así estuvo un tiempo, 4, 5, 6 meses. Yo tengo que terminar ya con el mundo, ya romper con esto ya, de alguna forma. Lo digo, en ese tiempo todavía no estaba pasando la doctrina. Y cuando un día hablé seriamente con los pastores, le conté lo que me contaba, le conté lo que me estaba sucediendo. La pastora me dijo la realidad. Me dijo, ese es el Espíritu Santo que te está hablando. Tienes que tomar una decisión en tu vida. Yo estaba, no un 100%, pero sí un 85-90% ya en romper con todo. Pero siempre estaba ese dardo del enemigo dentro de mí, que me enviaba. Y el último concierto que hice en un festival de jazz, ahí mismo nombraron al grupo para ya le hicieron un video al grupo ya para inserirlo. Y las cosas que hace el enemigo, empieza a abrirte puertas. Yo decía, ¿cómo lo vas a dejar ahora si ahora es cuando ya estás metido ya en la comida, donde tú querías llegar? Yo decía, no, ¿qué va? Esto es del diablo, que el Señor lo reprenda. Yo cuando llegué a Roma, yo hablo con estos 4 italianos y hasta aquí llegó el grupo, porque era un quinteto, éramos 5. Y cuando hablé con los pastores me lo confirmaron. Enseguida sí tuve una reunión con el grupo y le dije a ellos que ya el grupo no podía seguir. Ellos me decían, ¿tú estás loco?
Tú me has usado a mí 1 año de mi vida, ensayando aquí todos los días para tú decirme que todo está roto, ahora que nosotros estamos entrando ya en la media. No. Yo le dije, mire, yo he conocido a Jesucristo y he decidido seguir estos caminos. Ellos no me entendían, no me quisieron entender. Y entonces me crearon una disyuntiva porque yo decía, ¿y ahora qué hago? Yo le dije, en ese mismo momento le dije, bueno, usted haga lo que usted quiera. Si usted quiere, mire, la prueba de que yo estoy decidido a seguir a Dios y no quiero seguir con el grupo, yo les regalo el disco que hicimos. Disco que no estaba inscrito en derecho de autor ni nada. Yo se lo regalé a ellos para que ellos lo inscribieran y los derechos y los cobraran, el dinero se lo cobraran todos ellos. Ahí fue cuando ellos se quedaron así como diciendo, pero ¿a ti qué te pasó? Yo le digo, que esta música donde estamos metidos nosotros, esas son cosas que no le agradan a Dios. Imagínate, ellos no conocen, habría que primero a ellos pasarlo por la doctrina, enseñarle todo, y yo que no tenía mucho conocimiento tampoco. Yo dije, bueno, Señor, ayúdame, haz tú la voluntad en ellos también, tócalo y quebrántalo y que algún día puedan venir a tus caminos. Yo pensaba que ellos podían venir en ese tiempo a los caminos porque musicalmente son unos superdotados. Y yo decía, bueno, esos músicos, si el Señor los toca, pueden ser el instrumento para las cosas de Dios. Pero esas son las cosas que el enemigo, que el Señor los reprenda, también hace. Dice, quédate ahí, a lo mejor, pero para sacarlo a uno, para dejarlo a uno metido ahí. No, porque detrás de eso viene otra cosa. Y yo, gracias al Señor, le doy que me ayudó a poder terminar con todo eso. Y rompí con la música del mundo, rompí con todo eso. Trabajaba en una escuela, que es donde trabajo, en una escuela de músicos, dando clases de música a niños de 11, 12, 13 años, que no es que gano gran qué, porque es bastante poco, pero le doy gracias al Señor, porque el Señor me dio la fuerza de poder romper con eso. El Señor ha hecho cosas grandísimas en mi vida, en mi esposa, en mi familia. Me ha regalado 3 niños, me ha regalado lo que yo siempre soñé y que lo veía bastante difícil. El Señor me ha abierto puertas en la escasez, me ha proveído, me ha dado de todo. A veces en mi casa yo no he tenido alimento, el Señor me ha dado 1, 2, 3, 4, 5 canastas. El Señor en lo espiritual me ha brindado la posibilidad de poder entender, conocer tantas cosas a través de la doctrina, que fue algo maravilloso. Una de las últimas, te podría contar así, son tantas, pero bueno, de las más recientes, ese bautismo en agua con mi esposa, que fue algo que yo ni por la mente me pasó. Yo lo veía en Betel y yo decía, mira los bautismos masivos, y ahora yo poder formar parte, el Señor me ha concedido esa oportunidad de poder sido bautizado en agua. La convención, yo nunca había ido a una convención a ese nivel, a ese grado de todo, de profundidad, de organización, espiritualmente hablando, en todos los sentidos de la palabra. Y cuando yo estuve en la convención, aquello me dejó, sinceramente, más que sin palabras. Después comparaba, y aún todavía porque las prédicas, traje unas cuantas prédicas y las escucho en la casa. Y esto es para la gloria de Dios, pero no es lo mismo ver eso en vivo que verlo por televisión. No es lo mismo, hermano. Yo pude, gracias a Dios, no pude ir al congreso, pero lo pude ver por televisión. Y en mi mente, cuando estaba en la convención, yo decía, si esto es así, como sería el Congreso Mundial. Si esto es así como habrá sido el congreso que hicieron el año pasado en España. Y las prédicas, todo directamente hablándole a mi vida, tratando con mi vida. La prédica del horno de fuego, la prédica del pastor Soto, donde hablaba de que este camino tiene 2 puertas. Y en esa puerta estrecha hay 3 pruebas, que una de ellas es la prueba de la negación propia. La segunda es la prueba de los frutos. Y la tercera es la prueba de la perseverancia. Y eso a mí me hablaba grandemente. Aún está en las mismas adoraciones, alabanza. No quiero decirte que aquí no quiero decirle que aquí no, aquí también. Porque aquí también hay palabra de Dios y presencia de Dios. Pero allí estaban todos, no todos, parte de los tizones ajuntados y encendidos. Los siervos del Señor, los que el Señor ha usado
como patrones, digamos que de inspiración para seguirnos animando y seguir hacia adelante. Sabemos que esta obra es del Señor, pero el Señor ha puesto líderes para a través de ellos bendecir a nuestras vidas. Y eso, ese fuego de un culto por la mañana, otro culto por la tarde, todos en el hotel, te levantas sin problema, vas de nuevo a poder ir al culto. Fueron 4 días que yo no tenía que pensar en otra cosa que no fueran las cosas de Dios. Yo no tenía que pensar que si la boleta, que si la cuenta, que si el gas, que si esto. Y yo hasta mismo yo le decía a mi esposa, pero ¿por qué esto dura tan poco? Deberían durar una semana. Sí, yo se lo decía. Así que bueno, que esta petición llegue a la presencia de Dios, porque sinceramente me gustaría que duraran más. Nunca había visto, no sabía que era así. Ya del momento en que uno entraba allí se sentía algo verdaderamente diferente. Aún para las vidas que venían nuevas, los no convertidos, yo pude ver en ese mensaje de Soto una vida que había al lado mío que se levantaba. Como que no quería recibir eso, pero cuando iba llegando a la puerta, que fue cuando el pastor de Soto estaba diciendo, porque por ejemplo, si nosotros, negación propia quiere decir que si uno va en esta dirección, uno hace así, vira. Y fue en el momento que se iba, hizo así, viró esa alma y se volvió a sentar ahí. Y yo miraba y yo decía, pero yo me reía porque le estaba dando, como mismo me pasó a mí, y como mismo nos ha pasado a todos. Y el Señor ha hecho tantas cosas grandes, hermano, en mi vida y en las vidas de ustedes. Yo sé que también las ha hecho y las seguirá haciendo. El Señor abre puertas, hace cosas, es un camino difícil, porque yo sé que no es nada fácil este camino. Un camino que cada día nosotros tenemos que renunciar, coger nuestra cruz, seguir, perseverar, buscar. Pero gracias al Señor le doy por todo lo que me ha dado. Por este caudal de riqueza que no se comparan con nada. Ahora puedo entender tantas cosas. En el estudio que la pastora ha hecho acerca de las falsas sectas, he podido entender tantas cosas. Y creo yo que ustedes también, que, hermano, pertenecer a la obra del Movimiento Misionero Mundial es una bendición, es un privilegio. No son todos los que están, pero sí están todos los que son. Es una cosa que no se puede coger con la mano, es tan caliente que no. A veces nosotros nos desesperamos, a veces vivimos tan deprisa, a veces no nos detenemos a pensar, pero verdaderamente pertenecer a esta obra es algo glorioso. Todo lo que está pasando se está cumpliendo, pero no es lo mismo a que te lo digan, como me lo han dicho a mí aquí. Desastres naturales, problemas ecológicos, ya está haciendo frío allá en la parte norte de Italia, ya está cayendo de nieve. Y de eso habla la palabra. Todo lo que está sucediendo hoy habla la palabra. Las guerras ya se está organizando Rusia, Japón y China y Estados Unidos y hasta Irán para hacerle guerra a Israel. Hasta han comprado una cantidad de misiles grandísimos. Y ahí también la palabra lo confirma, lo que hay lo que dice en el Apocalipsis. Y le doy gracias al Señor porque ¿qué hubiese sido de mí si yo no hubiese conocido todo esto? ¿Dónde estaría? ¿Y qué hubiese sido de nosotros? Yo le doy gracias al Señor y le digo a ustedes, hermanos, sigamos hacia adelante porque, como dice la palabra, largo camino nos resta. Bendito sea el nombre del Señor.